Bueno, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este nuevo seminario sobre dolor lumbar y ejercicio, ¿sí? Primero un pequeño repasito rápido sobre columna lumbar para contextualizar el tema. Acuérdense de columna lumbar asociada a la región lumbar, ¿ah? Por debajo de la torácica, por encima de la región sacra, está formada por 5 vértebras, separada por discos intervertebrales. La parte estática, digamos, lo que le da estabilidad a la columna, está dado principalmente por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Ese disco vertebral es el más alto dentro de toda la columna vertebral. Después tenemos un agujero de conjunción muy importante porque de ahí salen los nervios asociados a la médula espinal, ¿sí? O sea, los nervios raquídeos. De la médula espinal pasa por el agujero vertebral, por el conducto vertebral, que es una de sus funciones, que es la de brindarle protección a esa porción del sistema nervioso central, y desde ahí salen los nervios asociados a los nervios raquídeos, ¿sí? La apófisis articular superior articula con la vértebra de arriba y la apófisis articular inferior articula con la vértebra de abajo. Eso está relacionado principalmente con su morfología, depende de la morfología, la estructura que tenga ese tipo de articulación, es la posibilidad de movimiento que va a tener, ¿sí? En este caso, la columna lumbar va a tener muy poco movimiento de rotación, pero los otros movimientos los hace bastante bien, tanto sea en flexión, extensión e inclinaciones laterales. Pero el movimiento de rotación es muy limitado, sobre todo en las últimas dos vértebras, la 4 y la 5, teniendo el primer eje, digamos, el mayor eje de movimiento, digamos, de la articulación, en lumbar 3. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Después sabemos, como sabemos, la columna lumbar tiene una curvatura normal que se llama lordosis. Esa lordosis se va formando a partir del primer año de vida, a medida que va aumentando el proceso de mielinización del sistema nervioso central y vamos mejorando la capacidad de control de los miembros inferiores y el control del equilibrio del tronco para ponernos de pie y empezar a caminar en la marcha normal, ¿sí? ¿Estamos? Eso está relacionado principalmente con la adaptación que tiene que tener la columna vertebral, el tronco y el miembro y todos los miembros inferiores con relación a las fuerzas de gravedad, ¿sí? Entonces, la lordosis es una curvatura adaptativa, digamos, al proceso de bipedestación normal que tenemos, y está relacionada también, obviamente, con la lordosis cervical, ¿sí? Entonces, tanto sea lordosis cervical como lordosis lumbar son curvaturas secundarias, digamos, porque nosotros nacemos con una gran cifosis y la vamos ampliando esas curvaturas, tanto lordosis cervical como dorsal, a medida que mejora la mielinización y el movimiento del sujeto, ¿sí? El control del movimiento. A su vez, en la lumbar 1 tenemos lo que se llama la charnela dorsolumbar, que es el momento en donde cambia de curvatura entre la cifosis dorsal o la cifosis torácica, mejor dicho, a la lordosis lumbar, y la charnela lumbosacra, que es de donde cambiamos de la curvatura lumbar a la curvatura sacra en cifosis, ¿sí? Tanto sea una como la otra, son lugares donde se pueden dar principalmente dolor. Vamos. Funciones de la columna, 3 funciones básicas: estabilidad, principalmente dado por cuerpo vertebral y disco intervertebral; movilidad, dado por todo el arco posterior vertebral; y protección sobre la médula espinal y el conducto medular, ¿sí? Soporta todo el peso del cuerpo, la columna principalmente, sobre todo la columna lumbar. Tiene movilidad, como les dije, poca, limitada en rotación, y tiene los discos intervertebrales de mayor tamaño. ¿Estamos? Acuérdense que esta columna lumbar es la encargada básica de soportar ese peso del cuerpo, tanto sea eh, la masa corporal que tiene que bajar, tanto sea de troncos de miembros superiores, como recibir la subida, digamos, de la reacción, las fuerzas de reacción terrestres asociadas a cada paso que damos y la ley de acción y reacción que hacemos con relación al piso, ¿sí? Entonces, las cargas dinámicas son más altas, obviamente, que las cargas estáticas. Eso hace que tengamos que soportar más peso todavía. Y hay 3 músculos que son muy importantes: el diafragma, el psoas y el cuadrado lumbar. El diafragma como principal músculo inspirador, encargado básicamente tomando esas dos. El diafragma es un músculo asimétrico y esas dos cúpulas tienen en definitiva unas expansiones musculares que toman los cuerpos vertebrales, las primeras vértebras, sobre todo, que llega hasta lumbar 3. Uno de ellos, el otro, llega hasta lumbar 2, pero tienen la capacidad de traccionar sobre la columna lumbar. A su vez, el músculo psoas toma la cara lateral y la cara anterior y los discos intervertebrales.
como inserciones y de ahí, a partir de ahí tracciona. Y el cuadrado lumbar que toma las apófisis transversas, digamos, de las vértebras lumbares y las relaciona con las costillas, con la última costilla y con la pelvis en forma directa. ¿Sí notamos? Esos tres músculos son músculos muy importantes, no son los únicos, podemos nombrar el dorsal ancho, podemos nombrar, el dorsal ancho es muy importante porque toma la columna lumbar directamente de sus apófisis espinosas hacia las extremidades superiores, el único músculo que une columna con brazo. Y después el serrato menor posterior superior, que es un músculo relacionado con la ventilación y relacionado con la columna lumbar. Columna lumbar, la última parte de la columna torácica y las últimas costillas. ¿Sí? Esos 4 o 5 músculos son muy importantes en forma directa sobre la columna lumbar y el desbalance de esas musculaturas va a terminar generando alteraciones en el correcto y normal movimiento de la columna lumbar y estabilización de la columna lumbar. ¿Sí? Nosotros no podemos considerar la columna lumbar como un eje aislado, sino que es una cadena cinemática. ¿Sí? Esa cadena cinemática va a estar formada por la columna lumbar y la pelvis. ¿Por qué? Porque la vértebra lumbar, la L5, está unida por el disco intervertebral con el sacro, y el sacro forma parte de la osteología de la pelvis, ¿sí? A partir de la articulación sacroilíaca. ¿Sí? Y a su vez, las vértebras lumbares, sobre todo las 4 y 5, están muy fijas sobre el hueso ilión que forma el coxal por medio de los ligamentos iliolumbares. Entonces, esas dos vértebras, esas dos últimas vértebras prácticamente no tienen mucho movimiento y eso hace que la primera vértebra real de tanto movimiento en la columna o de más movimiento en la columna lumbar sea la lumbar 3, ¿sí? Que a su vez es la vértebra que forma el ápice de la curvatura de la lordosis. ¿Sí? Y después la pelvis se articula con una gran articulación, que es una articulación esférica, sinovial, ¿sí? Es una diartrosis, que es la coxofemoral. Y esa articulación lo que necesita es movimiento, ¿sí? Necesita moverse. Vamos, cuanto menos se mueva esta articulación, más va a tener que compensar todo el otro espacio, que es el ritmo lumbopélvico, o la estabilidad lumbopélvica. Entonces, cuando hay una articulación que necesita mucho movimiento, hay otra que necesita que lo estabilice. ¿Sí? Entonces, la musculatura que vaya a mover el muslo necesita en su punto superior, digamos, en este caso en su origen, en sus inserciones superiores, necesita tener una buena estabilidad. Y esa estabilidad se la tiene que dar sí o sí la columna lumbar y la pelvis. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a necesitar es que lumbar y pelvis funcionen como una unidad de estabilización y que la cadera genere movimientos de gran amplitud y movimientos potentes. ¿Vamos? Y parte de esa estabilidad se la da el tejido conectivo, como siempre, obviamente, y está dado principalmente por un entramado de tejido facial asociado a cada una de las musculaturas que está relacionada con la columna lumbar, principalmente por medio de una estructura específica que es la fascia toracolumbar, que es esta que vemos acá en la región dorsal del tronco y en la región dorsal de la pelvis. ¿Sí? Tiene inserciones musculares, obviamente, esa fascia, y es uno de los elementos principales que por medio de su tensión estabiliza el tronco. ¿Sí? Estabiliza la región lumbopélvica, y está dado principalmente por varios músculos. Tiene 3 capas, esa fascia toracolumbar, está relacionado con el músculo transverso del abdomen. ¿Sí? Acuérdense que el transverso del abdomen lo que hace es aumentar la presión intraabdominal junto con el diafragma y junto con los músculos de la pelvis. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esas 3 musculaturas del suelo pélvico, perdón. Esas 3 musculaturas lo que hace es generar una bomba de presión, digámoslo así en forma general, que estabilizan y llevan hacia una mejor posición de estabilización a la columna lumbar. ¿Estamos? Los músculos oblicuos internos también participan en este movimiento, el glúteo mayor, el dorsal ancho, el multifidus o transverso espinoso, el cuadrado lumbar. Toda esa musculatura está relacionada con esta estabilización. ¿Sí? Este patrón sugiere que los músculos de la cadera, pelvis, piernas interactúan con los músculos de los espinales, con la musculatura espinal y con los músculos de los miembros superiores, principalmente en base al dorsal ancho. ¿Sí? Vamos al dorsal ancho, que es el único músculo, como le dije, que une columna con brazo, ¿sí? A través de la fascia toracolumbar, que es un elemento que se utiliza, o que utiliza el cuerpo en realidad, para fusionar las fuerzas rotacionales, digamos,
del tronco que van hacia miembros superiores y miembros inferiores, tomando como elemento de transferencia de esas fuerzas la zona media, en este caso por medio de la fascia tóraco-lumbar. ¿Sí? Entonces, músculos glúteo mayor y dorsal ancho pueden conducir la fuerza contralateral, es lo mismo que les dibujé recién. ¿Sí? Y a su vez, hay una relación entre los músculos transversos espinosos, los músculos de los canales profundos, digamos, los músculos de la región profunda, el plano profundo de la región dorsal del tronco, que se unen desde el punto de vista de las fascias musculares con la articulación sacroilíaca, con los ligamentos sacroilíacos también, con el ligamento sacrotuburoso, en la región posterior, y con el músculo glúteo mayor y el bíceps femoral. ¿Sí? Estamos principalmente en el glúteo mayor, la fase profunda, ¿sí? Y el bíceps femoral. Entonces, fíjense cómo el cuerpo, en definitiva, va formando estas cadenas musculares e interactúa de un sector corporal con el sector contralateral. ¿Sí? ¿Vamos? Así que esto a tenerlo en cuenta, porque lo principal que tenemos que tener en cuenta es la estabilización de esta columna. Y a partir de ahí surge el concepto de dolor lumbar o lumbalgia, que es lo más inespecífico que existe, porque dolor, lumbalgia significa dolor en la región lumbar. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Mira todas las causas que tenés. O sea, no hay una sola causa por la cual podés tener dolor en la región lumbar. Podés tener dolor por una espina bífida, por un dolor visceral, un dolor renal, un problema en la aorta, un problema en la vejiga, o sea, puedes tener varias vísceras que terminen generando alteraciones a nivel o que repercutan en lo que sería el dolor lumbar. ¿Sí? Una inestabilidad, esa inestabilidad se va a dar principalmente por acortamiento muscular, por pérdida en la función del tejido conectivo, en los ligamentos, o por una fractura, ¿sí? Una fractura que genere en la columna por un traumatismo, en un deporte, en una acción deportiva, puede generar obviamente inestabilidad en la columna. Alteraciones en la postura, ¿sí? Artrosis, tumores, discopatía, que probablemente sea uno de los principales, estenosis del canal por donde salen los nervios, ¿no? Pie plano, pie cabo, tengan en cuenta que nosotros lo único que tenemos estable en el cuerpo son los pies, cuando estamos en apoyo, ¿sí? Cuando estamos parados. Entonces, a partir de la posición de los pies es que se arma toda la estabilización del tronco hacia arriba, o sea, de los miembros inferiores hacia arriba, y es donde la pelvis busca estabilizarse para estabilizar la parte superior. Contracturas reflejas, ¿sí? Que siempre van a ser reflejas asociadas a una alteración, por ejemplo, una discopatía para que no te duela, buscar una posición antálgica, una artrosis, una estenosis, una radiculopatía, que está muy relacionado con la estenosis, que es dolor por compresión en las raíces nerviosas, un aplastamiento vertebral, ¿sí? Asociado a un proceso de osteoporosis, la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumática, con muchas de las que están acá, que pierde movimiento de la columna, ¿no? La obesidad, el embarazo, asociado principalmente porque se adelanta el centro de gravedad y nosotros necesitamos extender la columna y mantenerla extendida para llevar el centro de gravedad nuevamente a la base de sustentación. Entonces, fíjense que la etiología son varias y se puede dividir en dos, ¿no? Específica e inespecífica. La específica es aquella donde se sabe con certeza cuál fue la causa que provocó el dolor. ¿Sí? Y la inespecífica es aquella donde no se le puede dar una causa específica, de ahí el nombre, ¿no? Y esa causa inespecífica son el 90% de las consultas por dolor lumbar. Solo el 10% es con una causa específica. Por lo tanto, una radiografía por general no te suele dar una causa-efecto de por qué tenés un dolor lumbar, y por lo tanto lo que necesitas hacer es una buena anamnesis, una buena exploración física y terminar haciendo una ficha kinésica para abordar el tratamiento o abordar el ejercicio físico que puedas hacer, y sobre todo también para descartar lo que serían las banderas rojas y banderas amarillas. Bandera roja es que por medio de esa exploración, de esa anamnesis, podés descartar que tengan causas específicas graves, y las banderas amarillas están muy relacionadas con aspectos psicoemocionales del sujeto. ¿Sí? Que están muy relacionados a su vez con la cronicidad de ese dolor lumbar. Y ese dolor lumbar se denomina agudo cuando el dolor perdura hasta 7 días, 6, 7 días. Está más relacionado ese dolor agudo con alguna lesión tisular. Ya es subagudo cuando llega a durar hasta 6, 7 semanas, ¿vamos? Y ya es crónico cuando dura más de 6, 7 semanas, y tiene mucha relación este dolor crónico con aspectos psicosociales del sujeto. Y acá tenemos un grafiquito que lo explica bastante bien, ¿sí? El 90% es no específico, el 10% es específico por alguna de estas alteraciones, y dentro de ese 90%, el 70% es mecánico, o sea, es por causa mecánica, es por movimiento.
¿sí? Que puede ser por un movimiento mal realizado o por una mala postura. Es una cuestión mecánica, ¿sí? Que corrigiendo ambas cosas va a ir bajando este porcentaje. Y no mecánico principalmente por una mala adaptación al dolor del sistema nervioso central, principalmente por influencia psicosocial. ¿Estamos? Lo ideal siempre va a ser hacer un trabajo interdisciplinario, ¿sí? ¿Estamos? Y no cortarse solo y pensar que con un dolor lumbar, bueno, hacer tal cosa y ya se te va a pasar, porque en realidad habría que hacer una buena anamnesis y saber lo más efectivo posible cuál sería la causa de ese dolor, ¿sí? Acuérdense cómo se va movilizando, digamos, el comportamiento del disco intervertebral, que siempre va a escapar a la zona de más presión, sobre todo cuando hacemos flexiones, va a ir hacia la región posterior y eso puede generar presión sobre la médula espinal y las raíces, el nacimiento de las raíces, siempre y cuando el sujeto tenga una discopatía, tenga una hernia de disco, tenga una producción de disco, ¿sí? Fíjense que en las rotaciones de la columna, el disco se defiende con la mitad de sus fibras y sufre un aplastamiento a nivel del núcleo, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense que en la columna lumbar no genera rotaciones puras, ¿sí? Sino que son rotaciones acompañadas con cadera y pelvis, ¿no? Y acá algún grafiquito como para ir viendo cómo va cambiando la presión sobre los discos. En posición sedentario, ¿sí? Fíjense paradito, con supongamos que es el valor de 1 o de 100. Obviamente cuando estoy acostado la presión suele bajar porque tenemos menos presión axial sobre la columna. A medida que me voy inclinando voy aumentando la presión y si le pongo una sobrecarga tengo más presión. Sentado tengo más presión que parado y mal sentado tengo muchísima más presión, ¿sí? ¿Estamos? Cuando hago ejercicio, fíjense que acostado y con las rodillas flexionadas, cadera flexionada, pero apoyando los miembros inferiores sobre alguna butaquita, la presión sobre el disco baja, ¿sí? Si yo hago extensiones suaves, la presión sube, pero no sube tanto como subiría si yo hago una hiperextensión muy marcada. Y el movimiento de retroversión de pelvis aumenta la presión un poquito más, pero no comparado con lo que sería hacer un movimiento común de flexión del tronco en ejercicio abdominal o con un movimiento de flexo-extensión de caderas en posición acostada, ¿sí? Vamos, más que nada para que tengan en cuenta cómo va modificándose y qué ejercicios no realizar si el sujeto tiene un problema lumbar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre la higiene postural. Entonces, tener en cuenta manera correcta de movernos y cosas a evitar o corregir. Entonces, primero, ¿cómo nos sentamos? ¿No? El primer tema a corregir es cómo nos sentamos. Fíjense, no sería ideal, ¿no?, tener la computadora muy adelante, muy separado, ¿no? Esta inclinación, tanto sea de la columna cervical como de la columna lumbar, tiende a generar dolor, tiende a generar tensión. Entonces, colocar un almohadoncito, colocar la computadora sobre los muslos o cerca del tronco, ¿sí? No lejos, ¿eh? No ir a buscar la computadora allá lejos, ¿eh? Cuando estamos sentados, tratar de colocar la pelvis neutra, los pies apoyados, la rodilla bien flexionada y el tronco bien apoyado. Nada de estar así todo espatarrado ahí en la cosa, en la silla, apoyando solamente una parte del pie, con la columna lumbar ahí en el aire, porque esto tiende a generar retroversión de la pelvis y flexión de la columna lumbar como aumento de la presión sobre los discos en la parte posterior. Vamos. ¿Cómo levantamos peso? ¿Sí? Olvídate de levantar peso con la rodilla extendida y flexionando toda la columna. ¿Estamos? Eso genera mucha presión sobre la columna cuando hace una flexión, ¿no? Cuando hace la flexión de la columna con una retroversión de la pelvis. Entonces siempre trata de levantar el peso con el tronco recto y con las rodillas flexionadas, ¿sí? Entonces siempre mantener el peso cerca del cuerpo, no lejos del cuerpo, siempre cerca del cuerpo al momento de flexionar la columna, flexionar la rodilla, flexionar la cadera, que son articulaciones que se tienen que mover, el tronco tiene que estar estable para que se puedan mover las extremidades. Entonces no muevas el tronco para levantar el peso, que se mueva lo que se tiene que mover, que son la cadera, la rodilla, el tobillo, ¿sí? Y siempre mantener la columna recta, ¿sí? Lo más recta posible para desplazar el peso y lo más vertical posible, ¿no? Reducir el tamaño del objeto, obviamente, bueno, cuanto más chiquito el objeto, más cerca del tronco y más fácil para moverlo, ¿no? ¿Cómo movemos objetos también? Bueno, tratar de evitar llevar dos bolsas en una misma mano, sino dividirlo, el peso a la mitad en cada uno. Y si tengo que levantar algo y ponerlo por encima de una altura, en lugar de ponerlo en punta de pies, extender todo y llevar el brazo arriba, acuérdense que cuando flexionan ambos miembros superiores al mismo tiempo aumenta la curvatura lumbar. Ponerse un banquito, entonces subir y siempre poner el peso hacia adelante y no hacia arriba, ¿sí? Entonces sería una buena forma.
¿Cómo dormimos? ¿Sí? Tratar de evitar dormir en esta posición, con la almohada acá arriba, porque esto va a generar hiperextensión de la columna lumbar. Si se puede dormir de costado, con un almohadón por debajo de los muslos o un almohadón por debajo de las rodillas, sería ideal, con una almohada que deje la columna a la misma línea. ¿Sí? Si no, una almohada, obviamente, y para evitar la extensión de la posición atómica, digamos, pero la tensión sobre los músculos flexores de la cadera, colocar un almohadoncito o alguna cosita por debajo de las rodillas, y eso va a aliviar la tensión sobre la columna lumbar. ¿Sí? El uso del celular, que si bien es asociado a la columna cervical, también va a repercutir sobre la columna lumbar, y obviamente el uso de calzado adecuado. ¿Sí? ¿Estamos? La idea sería que se reparta 50 y 50 el peso del apoyo, y a medida que yo le voy aumentando la altura, digamos, donde está el talón, fíjense que va más peso hacia la parte anterior, menos peso hacia la parte posterior, y a su vez te recorta o te genera acortamiento en la musculatura posterior. ¿Sí? Y a su vez te lleva el centro de gravedad para adelante, y eso hace que vos extiendas la columna, entonces generas una anteversión de la pelvis, pero acompañado por una extensión de la columna lumbar y un acortamiento de la musculatura. ¿Sí? Y eso suele generar muchas veces desequilibrios. ¿Sí? Y esos desequilibrios, que se pueden hacer crónicos, consiste principalmente en aquellos músculos que tienden al acortamiento, que son los músculos que se denominan músculos tónicos, ¿sí? Y otros músculos que tienden al debilitamiento, que se denominan músculos fásicos. ¿Sí? A lo largo de todo el cuerpo tenemos una alteración entre tónicos y fásicos alojados en diferentes partes del cuerpo. Y siempre los tónicos van a tender a aumentar su tono, sobre todo si están mal ubicados. Entonces, el aumento del tono de un músculo tiende a provocar, por inhibición recíproca, la debilidad del músculo contralateral antagónico en esa articulación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, como les puse, el iliopsoas, que es un músculo que tiende a la retracción, sobre todo si estamos mucho tiempo sentados, tiende a retraerse, tiende a provocar inhibición sobre la musculatura posterior, o sea, sobre la musculatura extensora, ¿no?, de la cadera, en este caso sobre los glúteos. Y ahí tenés dos quilombos. Un quilombo es que el glúteo va a trabajar con menos capacidad, y ese otro quilombo te va a generar una sobrecarga sobre los otros músculos que extienden la cadera, porque si uno no la extiende, la tiene que extender otro. Entonces tenés sobrecarga sobre la musculatura de la región posterior del muslo, entre ellos los músculos isquiosurales. ¿Sí? ¿Estamos? Eh, y ahí solamente inhibiendo, o sea, disminuyendo la tensión sobre esa musculatura flexora, ya la musculatura antagonista va a aumentar su tono y va a poder llegar a reequilibrar nuevamente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, una de las soluciones es la reprogramación motriz y la activación de esa musculatura que está con inhibición. Y acá tenemos un cuadro clásico que es el de síndrome cruzado inferior, que determinado por Vladimir Janda, en donde vos lo que tenés es músculos inhibidos sobre músculos acortados. ¿Sí? Entonces tenés, en este caso, la articulación sacroilíaca, que es donde hace el eje. Entonces tenés músculos posteriores que están en contracción, músculos anteriores que están en contracción. Eso tiende a generar una anteversión de la pelvis con inclinación de con extensión de la columna lumbar, y tienden a fijarla en esa posición. ¿Sí? Al fijarla en esa posición, la musculatura tónica tiende a retraerse y la musculatura fásica tiende a debilitarse. Vamos generando desbalance. Entonces va a tener acortamiento de la musculatura posterior, acortamiento de los flexores de cadera, acortamiento de los anteversores de cadera, acortamiento de los aductores y debilitamiento en toda la musculatura opuesta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces las sinergias extensoras van a tender a dominar los movimientos en lugar de controlarlos. ¿Sí? La idea principalmente de la musculatura que está relacionada con la columna lumbar es controlar el movimiento. ¿Sí? ¿Estamos? No dominarlo. ¿No? Entonces, la hiperactividad o el acortamiento en toda la musculatura, ¿no?, tiende a generar alteraciones en la musculatura contralateral. ¿Sí? Entonces, la región toracolumbar queda fija en la anteversión, y esto brinda una menor capacidad de control sobre la pelvis. Y a su vez tenemos, vamos a correrme a mí mismo, ¿no?, ahí está, tenemos una hipoactividad sobre toda la musculatura opuesta. ¿Sí? ¿Estamos? Donde también se ve alterado el diafragma, porque la columna ya no está bien ubicada, sino que está ubicada en una posición diferente, entonces el diafragma ya no puede traccionar correctamente. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de armar un plan de ejercicio físico? Primero, regular, o restaurar, mejor dicho, el control óptimo de la columna lumbar y la pelvis. ¿Sí? Se va a trabajar sobre la postura primero estática
y después esa postura estática tiene que ser transferida al movimiento, porque si se queda solamente en hacer planchas estáticas no vamos a ningún lado. Entonces, trabajar sobre la estabilización y la propiocepción lumbopélvica. ¿Sí? Estabilización y propiocepción lumbopélvica. Los músculos del tronco, como venimos diciendo, tienden a frenar y controlar el movimiento. ¿Sí? De ahí deriva su clasificación de los ejercicios de la zona media de core de antiflexión, antiextensión, antiinclinación, antirrotación. Porque lo que hacen es, por medio de la contracción, evitar la tendencia de ese movimiento a realizarse. Movimiento no deseado a realizarse. ¿Sí? Habría que evaluar la estabilización de la región y la propiocepción. Trabajar la propiocepción, o sea, en una pelota suiza, sentado, realizar anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, inclinaciones laterales para un lado y para el otro, rotaciones para un lado y para el otro, y que el sujeto controle ese movimiento. ¿Sí? Y obviamente flexibilización muscular en toda la musculatura tónica que requiere para la zona. Y brindarle una buena movilidad a la cadera, o sea, devolverle una buena movilidad a la cadera. ¿Sí? La cadera se tiene que mover porque es una enartrosis, es una articulación esférica. ¿Estamos? Por lo tanto, requiere movimiento. ¿Tá? Si no tiene el movimiento correcto, bueno, darle ese movimiento correcto por medio de la flexibilización de la musculatura que está alrededor de la cadera, y no olviden los músculos pelvitrocanterios. ¿Sí? Este es el modelo de estabilización, donde llega ajustes posturales, carga externa a la región lumbar genera, genera deformación, obviamente, de los ligamentos, genera estimulación sobre el órgano tendinoso de Golgi, sobre los usos neuromusculares, y eso genera una estimulación hacia la médula espinal, que genera un requerimiento de estabilización por la contracción muscular, ¿sí? Sobre todo la musculatura más profunda. ¿Sí? Y todo eso está vinculado con el sistema facial. ¿Sí? El sistema facial es el encargado principal, es el que tiene más mecanorreceptores, es el que tiene más posibilidades de saber en qué posición está esa articulación, sobre todo, en este caso, como estuvimos hablando, a nivel de la fascia toracolumbar, pero no sería la única. ¿No? Dos músculos importantes, transverso abdominal y multifidus, que suelen trabajar en conjunto. El dolor crónico suele desprogramar el control motor de esta musculatura y suele desprogramar la acción correcta de ambos músculos, igual que la desprograma con relación al diafragma y a la musculatura del transverso. ¿Sí? La anticipación, siempre el cerebelo, lo que va a hacer es generar una anticipación al movimiento y va a generar una contracción refleja sobre la musculatura que debe estabilizar para después mover. ¿Sí? Eso está dado a nivel neural principalmente por el cerebelo. Y uno de los músculos que va a utilizar es, aparte del transverso, el multifidus, también va a utilizar miembros inferiores, ¿no? Que va a controlar ese multifidus, el control del movimiento intervertebral y la cocontracción con el músculo transverso. ¿Sí? Y es importante también la disociación de la acción de los oblicuos, del transverso y del recto, porque no tienen la misma función. ¿Sí? El recto no es un músculo que trabaje para la estabilización. ¿Vamos? Entonces, la activación de la musculatura profunda, ¿no? Nos podemos poner los dedos en la cara lateral, por fuera de la musculatura transversa, por fuera de la musculatura de los rectos, y generar compresión, como si te fuesen a pegar una trompada en el abdomen, ¿sí? Generar tensión, vos sentir la tensión, pero no mover ni la pelvis ni el tronco. ¿Sí? Aumentar la presión intraabdominal por medio del diafragma por arriba, del transverso, ¿sí? que trabaja en sinergia, en definitiva, el transverso con el diafragma, y del suelo pélvico. ¿Sí? Y generar un aumento de la presión intraabdominal para comprimir, digamos, la columna vertebral por medio de las vísceras, y a partir de ahí generar una mayor estabilización del tronco. ¿Sí? Ejercicio de estabilización, vamos, siempre acuérdense que es buscar evitar el movimiento no deseado. Entonces, ejercicio de antiflexión, antiflexión lateral, antirrotación, antiflexión, ¿sí? Antiextensión. Siempre del centro hacia afuera, ¿sí? Del centro hacia afuera. Primero arrancar con una estabilización, está medio doblado, pobrecito, pero bueno, primero arrancar de una estabilización bien central y a partir de ahí empezar a levantar un brazo, levantar el otro brazo, levantar una pierna, levantar la otra pierna, o dentro de esta estabilización empezar a meter líneas de extensión que pueden ser con banda elástica, polea, con elementos que usted, con una pelota. ¿Sí? Entonces, buscar ejercicios para los cuales el sujeto tenga que estabilizar y mantener estable el tronco, más allá de las líneas de fuerza que ustedes están provocando desde la periferia.
¿sí? Y siempre pasar de algo estático a algo dinámico, ¿sí? Tanto sea movimiento de miembros superiores y miembros inferiores. En este caso puede ser, por ejemplo, extendiendo una rodilla, en este caso puede ser llevando los brazos hacia arriba, en este caso puede ser levantando un brazo y levantando una pierna, o generando una rotación, pero lo importante es que toda la región lumbopélvica no se desplace, ¿sí? Y que le permita movimiento a la cadera, ¿no? No hay un solo músculo estabilizador, sino que hay varios músculos estabilizadores y que va a depender de la posición que adopte el sujeto, cómo van a ir desfasándose en importancia esa musculatura estabilizadora, ¿sí? Y la estabilidad lumbopélvica es un concepto dinámico, ¿sí? Que cambia constantemente para generar un ajuste postural, porque nosotros tenemos que unir las cargas internas, o sea, la repercusión, las fuerzas internas, con relación a las fuerzas externas que estamos realizando, ¿sí? Entonces, el aumento de la estabilidad de esa zona media debe realizarse primero en forma bien analítica, pero después siempre pasarlo a un gesto similar a lo que se da en un deporte, en el caso de que sea un ámbito deportivo, o a las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y no quedarse solamente con hacer los gestos clásicos de plancha específico eh, analítico, sino pasarlo a un gesto de la vida diaria en un alumno particular o a un deporte asociado al movimiento. Y siempre, si estamos hablando de dolor, siempre tener un seguimiento de tu alumno, ¿sí? Hacer un cuestionario de wellness o si no utilizar la escala EVA, ¿sí? De escala visual analógica del dolor, ¿sí? Entonces vos le preguntás al sujeto cuánto dolor sintió al día siguiente de la clase, cuánto dolor está sintiendo con el ejercicio, ¿estamos? Entonces, bueno, se considera leve, moderado e intenso según el valor que te vaya dando. Es parecido a la escala de Bohr, es parecido a todas las escalas que hay ahora dando vuelta, ¿sí? ¿Estamos? Conclusiones, que ya me fui a la mierda, son 30 minutos. Conclusiones. La gran mayoría de los dolores en la región lumbar son inespecíficos, ¿no? La higiene postural es una herramienta a tener en cuenta, ¿sí? Hay que darle bolilla a la higiene postural, ¿estamos? Trabajar sobre la estabilización, no sobre tanto sobre el movimiento. Primero estabilizar para después mover. Trabajar sobre la propiocepción y darle movilidad a la cadera, ¿no? También se puede hablar de movilidad, a que no pierda, mejor dicho, no darle, sino que no pierda movilidad la región torácica, ¿sí? Porque si pierde movilidad la región torácica, la región lumbar va a tener que cumplir por esa pérdida de movilidad y ahí ya hay otro quilombo más, ¿sí? Y siempre va a ser ideal el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Estamos tratar de siempre contar con personal médico, tanto sea del área de la traumatología como del área de la kinesiología, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, gente, me fui 32 minutos, ¿no? Así como para cerrar esta segunda edición, me recontrapasé. Espero que les haya servido, les haya gustado, y bueno, nos encontraremos en el resto de los seminarios que publicaré la semana que viene. ¿Estamos? Bueno, gente, nos vemos el próximo. Perdón por la extensión. Bye, bye.